Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Santiago Erazo, soy estudiante de medicina de tercer semestre de la universidad. Es un honor para mí hacer parte de este encuentro de semilleros y junto con la docente Ivonne Andrea Bolaños hemos desarrollado este póster que se titula como Microbioma y Salud, una mirada a una nueva alternativa terapéutica. Entonces vamos a empezar definiendo el concepto de microbioma. El microbioma se define como la población total de microorganismos presentes en el cuerpo humano junto con la información genética propia de cada uno de ellos. Las comunidades bacterianas distribuidas en distintas partes del cuerpo ejercen con su presencia funciones beneficiosas para la salud del ser humano. Sin embargo, la presencia de otras comunidades bacterianas o en algunos casos de fallas, de anomalías o de desbalances en la comunidad y diversidad de estos microorganismos conduce al desarrollo de un número considerable de enfermedades humanas. Entonces, la estrategia que se emplea en los estudios de investigación de microbioma para extraer información de las diferentes comunidades bacterianas comprenden una serie de pasos los cuales se mencionan a continuación. En primer lugar, tenemos la extracción del ADN total mediante muestras de heces fecales. En segundo lugar, tenemos la amplificación de regiones específicas hipervariables del gen, en su gran mayoría del gen 16S de la subunidad ribosomal pequeña de las bacterias. Esta amplificación se da por la técnica de PCR. Tercer lugar, tenemos la secuenciación de los productos de la PCR, la cual mediante nuevos métodos que reemplazan al método de Sanger se ejecuta esta secuenciación. En cuarto lugar, tenemos la limpieza de secuencias, que comprende eliminación tanto de lecturas de baja calidad como de ruido en amplificaciones. En quinto lugar, tenemos la detección y eliminación de secuencias quiméricas, que son esas secuencias de ADN con secuencias procedentes de especies diferentes. En sexto lugar, tenemos el agrupamiento de secuencias de calidad en unidades taxonómicas operativas. Y por último, tenemos ya la clasificación taxonómica mediante una discriminación de las especies clasificadas. A nivel mundial, son pocos los estudios ejecutados sobre esta nueva disciplina en proporción con otras áreas de la ciencia más desarrolladas y de mayor interés para la sociedad en general. Sin embargo, los estudios de microbioma han desarrollado tener implicaciones considerables en la salud y en el posible desarrollo de enfermedades en los humanos, como hemos mencionado previamente. El objetivo entonces de esta investigación fue analizar la importancia de la aplicación de los estudios de microbioma para el desarrollo y el tratamiento de enfermedades con base en la literatura publicada en los últimos 15 años, con el fin de establecer una base de conocimiento que permita resaltar el impacto del uso terapéutico de estudios de microbioma como alternativa para tratar enfermedades. Entonces, para desarrollar esta investigación, esta revisión, nos basamos en una corta metodología, corta y sencilla metodología que comprendió en primer lugar la consulta en bases de datos como lo fueron PubMed, Medline y Embase, mediante la búsqueda de artículos con palabras claves como microbioma, salud y enfermedades. Luego se dio la selección de artículos que estuvieran comprendidos, publicados entre el año 2005 y 2010. Estos fueron descargados y una vez descargados, pues se dio la revisión, el análisis y la evaluación de la información comprendidos y contenidos en estos. Entonces, lo que hicimos en primer lugar, después de haberlos leído, después de haberlos analizado, fue clasificarlos en 4 categorías distintas de acuerdo a la información que comprendían. Y encontramos que el 67% de los estudios revisados incluyen en su desarrollo información acerca del nexo existente entre el microbioma, la salud humana y el desarrollo de patologías y enfermedades en el ser humano. ¿Sí? Las 4 clasificaciones se puede ver en la parte inferior del diagrama de torta. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a revisar entonces 4 estudios pertenecientes a esta categoría que prevalece. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, con el primer estudio que tenemos, se dice que la composición de la microbiota intestinal explica más variaciones en el riesgo cardiometabólico del huésped que la ascendencia genética. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto con esto? Se expone que definitivamente existen 2 características o factores de la biología humana que contribuyen a la generación del riesgo al síndrome cardiometabólico, como lo son entonces el genoma humano por un lado y el microbioma humano por el otro. Sin embargo, la evidencia mostrada indica que la microbiota intestinal humana
puede llegar a ser un factor que explica de una mejor manera la variación en el riesgo de padecimiento del síndrome cardiometabólico que la ascendencia genética. ¿Esto por qué? Pues a modo de ejemplo se puede afirmar que la variable de la microbiota, del microbioma, informa acerca de la distribución anormal de grasas en el cuerpo, informa acerca del incremento de la presión arterial e informa acerca del riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias del corazón. En segundo lugar, tenemos el segundo estudio asociado a que el microbioma intestinal asociado a la obesidad, al contar con una mayor capacidad de recolección energética, describe su ductilidad en dependencia de las condiciones presentadas de un ser humano. Para este estudio hay que tener en cuenta, como muchos otros, la presencia de roedores, ya que estos pueden simular condiciones fisiológicas humanas. Entonces, las comparaciones de la microbiota intestinal tanto entre ratones genéticamente obesos y ratones magros, como entre voluntarios humanos obesos y delgados, han revelado que la obesidad se encuentra relacionada con alteraciones en la abundancia relativa de los dos filos bacterianos dominantes, los Firmicutes y los Bacteroidetes. Entonces, lo que se demuestra en este estudio mediante tests bioquímicos es que estos cambios afectan el potencial metabólico de la microbiota intestinal y los resultados obtenidos indican que el microbioma obeso tiene una mayor capacidad para recolectar energía de la dieta. Además, se ratifica la hipótesis de que este rasgo es transmisible, es decir, si a un grupo de ratones libres de gérmenes se les coloniza con una microbiota obesa, se obtiene como resultado un gran aumento en la grasa corporal total que si se les coloniza con una microbiota magra. Un ejemplo biológico molecular de esto sería mediante ¿qué? Sería mediante, por ejemplo, la disminución en la expresión génica de FIAF. La función normal de esta molécula FIAF es inhibir la enzima lipoproteína lipasa. Por lo tanto, al haber menos FIAF, la enzima lipoproteína lipasa va a estar activada, va a haber por tanto una mayor liberación de triglicéridos y esto va a generar una mayor disponibilidad de deposición de estos en el tejido adiposo. En relación al tercer estudio tenemos lo siguiente. Las variantes en los genes de la inmunidad innata, el control del apetito y el metabolismo energético están asociadas con la salud cardiometabólica del huésped y la composición de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Las variantes genéticas, como lo pueden ser polimorfismos de nucleótido único, las variantes genéticas de riesgo en los genes de inmunidad innata, del control del apetito y el metabolismo energético se asocian tanto con un deterioro de la salud cardiometabólica y una microbiota intestinal perjudicial, como con una microbiota intestinal beneficiosa, siendo entonces las asociaciones un poco confusas o contradictorias. Por lo tanto, se piensa que el resultado fenotípico de las variantes evaluadas podría depender de dos factores esenciales: de los antecedentes genéticos de la población estudiada y de su contexto ambiental, lo que podría explicarse indirectamente por la microbiota intestinal. A modo de ejemplo, traemos una variante presentada en los genes involucrados con el control del apetito, en el gen de la grelina, que una mutación de tipo missense fue asociado con tres cosas. En primer lugar, con una mayor susceptibilidad a padecer del síndrome cardiometabólico. En segundo lugar, con una aparición temprana de la obesidad de manera consistente. Y en tercer lugar, de la mayor abundancia de microorganismos encontrados en individuos con problemas de salud como los mencionados. Este tipo de microorganismos pueden ser como los Blautia y los Ruminococcus lactaris. Por último, en cuarto lugar, tenemos con el cuarto estudio que la población microbiana intestinal como un factor ambiental ejerce un papel fundamental en la aparición de algunas moléculas responsables de respuestas metabólicas perjudiciales y o benéficas. ¿Qué quiere decir con esto? Que existe una asociación entre la presencia de algunos microorganismos con la aparición de estas moléculas responsables pues, de respuestas metabólicas buenas o malas. Entonces, a continuación se traen también dos ejemplos, uno perjudicial y uno benéfico, en donde el perjudicial involucra ¿qué? Involucra la disminución de los niveles de butirato ante la presencia de microorganismos intestinales. Hay que recordar que el butirato es una fuente de energía esencial para las células epiteliales del colon y además de ello tiene propiedades antiinflamatorias, por lo tanto al verse disminuida puede ser perjudicial. Por el otro lado, el ejemplo benéfico es que el suministro de probióticos favorece el incremento de los niveles de las dos incretinas principales, GIP y GLP-1. La síntesis y liberación de ambas incretinas se encuentra disminuida tanto en diabetes tipo 2 como en la obesidad, conduciendo esto pues a una menor liberación de la insulina.
Se conoce entonces que el microbioma en estado de equilibrio proporciona innumerables funciones fisiológicas positivas al hombre en su diario vivir. Sin embargo, con la medicina moderna, los nuevos hábitos alimenticios y los estilos de vida de los individuos al día de hoy, el equilibrio constituyente entre estos microorganismos se altera. Los factores intrínsecos como la genética del huésped necesarios para desarrollar determinadas enfermedades se encuentran directamente relacionados con el funcionamiento y metabolismo del microbioma considerado como un factor extrínseco. Es por esta razón que enfermedades autoinmunes e inflamatorias tales como la diabetes tipo 1, el lupus, la artritis, el asma y la enfermedad inflamatoria intestinal pueden ser tratadas mediante el restablecimiento del bioma o de la comunidad bacteriana en determinados hábitats corporales de los pacientes mediante la administración de probióticos, los cuales son microorganismos vivos que pueden hallarse en ciertos alimentos y que suministrados en dosis adecuadas ayudan a mantener o mejorar la microbiota normal del cuerpo humano, así como con el suministro de prebióticos, los cuales favorecen la proliferación de los microorganismos benéficos al ser fuente de alimento de estos. Finalmente, entonces, consideramos necesario y fundamental resaltar la importancia de la aplicación de los estudios de microbioma para el tratamiento de enfermedades, de manera que se comiencen a acentuar conocimientos claros acerca de este tema para que sean involucrados dentro del campo clínico, terapéutico y científico, destacando así el impacto del uso terapéutico del microbioma como alternativa para tratar enfermedades y fomentando su eventual implementación en el futuro como alternativa médico-clínica. Es decir, queda en evidencia la buena cantidad de información que hay respecto a la relación e interacción entre el microbioma, la salud y el desarrollo de enfermedades. Lo correcto por hacer es entonces seguir por ese camino de manera que se corrobore lo descubierto hasta ahora y se sigan encontrando nuevos hallazgos. Sin embargo, también es momento de comenzar a trabajar con las formas y con la implementación concreta de alternativas terapéuticas utilizando esa información ya conocida, de manera que se le brinde al campo clínico nuevas herramientas con las cuales ellos puedan ofrecer mejores soluciones a los pacientes en cuestión. Un especial agradecimiento al Semillero de Innovadores en Salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.